Bienvenidos de nuevo a este su espacio donde desentrañamos los secretos y las historias más candentes del mundo del espectáculo. Hoy, mis estimados seguidores, tenemos una noticia que ha dejado a medio mundo con la boca abierta, o mejor dicho, con el corazón en un puño. Y es que, señoras y señores, parece que hemos sido testigos de un giro argumental digno de una telenovela. Estamos hablando, por supuesto, de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, sé que muchos de ustedes ya se imaginan por dónde va esto, pero créanme, la información que tenemos es explosiva. Si son fanáticos de las parejas de celebridades y les encanta estar al tanto de los últimos chismes y confirmaciones, han llegado al lugar correcto. Asegúrense de quedarse hasta el final porque esto se pone cada vez más interesante. Y antes de sumergirnos de lleno en esta revelación que podría cambiarlo todo, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, prepárense porque vamos a hablar de bodas, condiciones y un posible futuro que nos tiene a todos en vilo. Ustedes saben que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un torbellino mediático. Desde que compartieron pantalla en Erkencikus o Pájaro Soñador, la química entre ellos era innegable, palpable, casi eléctrica. Y aunque ambos han tenido sus idas y venidas en el ámbito personal, su conexión pública, esa chispa que nació frente a las cámaras, nunca se ha apagado del todo para muchos de sus seguidores. Hemos visto especulaciones, rumores, supuestas reconciliaciones, desmentidos, un drama constante que, admitámoslo, a todos nos tiene enganchados. Pero ahora parece que la historia ha tomado un rumbo mucho más serio, mucho más definitivo. La noticia que ha revolucionado las redes y los foros de fans es la supuesta aceptación de Demet Özdemir para casarse con Can Yaman. Sí, han oído bien. La actriz, conocida por su talento y carisma, habría dado el sí, quiero a su colega y galán. Pero como en toda buena historia, siempre hay un pero, ¿verdad? Y en este caso el pero es bastante intrigante y, según las filtraciones, una única condición. Una condición que, de ser cierta, podría decirnos mucho sobre la personalidad de Demet y sobre la dinámica de su relación con Can. Se rumorea fuertemente que Demet Özdemir ha puesto una condición muy clara y, para algunos, sorprendentemente específica, antes de dar el paso hacia el altar con Can Yaman. Y esta condición no tiene nada que ver con el tipo de anillo, ni con el lugar de la boda, ni siquiera con la lista de invitados. No, señores. La condición va mucho más allá, y apunta directamente al futuro, a la construcción de una vida juntos, a la privacidad y quizás, a una forma de preservar la esencia de su relación lejos de los focos. La filtración, que ha corrido como la pólvora a través de diversos medios y portales de noticias del corazón, sugiere que Demet Özdemir le habría pedido a Can Yaman que, una vez casados, se retiren, al menos por un tiempo, de las pantallas. Así como lo oyen. Que hagan una pausa significativa en sus carreras profesionales, especialmente en lo que respecta a papeles protagónicos en producciones que puedan generar este tipo de especulaciones y miradas constantes. La idea, se comenta, es dedicarse plenamente a su vida de pareja, a formar una familia, a disfrutar de su matrimonio en un entorno más íntimo y alejado de la presión mediática que ha rodeado sus vidas y, en particular, su relación, desde el principio. Ahora, esto abre un debate fascinante, ¿no creen? Por un lado, podemos interpretar esta condición como una señal de madurez y de un deseo profundo de construir un futuro sólido y privado. Demet, al parecer, quiere un espacio seguro para su matrimonio, donde puedan crecer como pareja sin la constante interferencia de las cámaras, los paparazzi y las opiniones del público. Es un deseo comprensible, especialmente para figuras públicas que viven bajo un microscopio constante. Imaginen lo difícil que debe ser mantener una relación genuina y profunda cuando cada uno de sus movimientos es analizado y comentado a nivel mundial. Por otro lado, esta condición también podría ser vista como un sacrificio, un tanto drástico para sus carreras. Ambos son actores increíblemente exitosos, con una base de fans leal y apasionada que los adora en cada uno de sus proyectos. Una pausa prolongada, especialmente para Can Yaman, quien ha experimentado un auge de popularidad internacional espectacular, podría significar un riesgo en cuanto a mantener ese nivel de exposición y oportunidades. ¿Será que Demet confía tanto en la solidez de su amor que está dispuesta a poner, temporalmente, sus carreras en pausa? ¿O es una forma de Can Yaman de demostrarle su compromiso, aceptando esta condición para asegurar su futuro juntos? Las fuentes cercanas a la pareja, o al menos lo que se publican como tales, insinúan que Demet
Valora enormemente la tranquilidad y la posibilidad de construir un hogar y una familia sin la presión constante. Ella ha sido testigo de cómo su relación con Khan ha sido objeto de titulares día tras día, y parece haber llegado a un punto en el que prefiere resguardar esa intimidad. Es una elección valiente si consideramos el brillo y el éxito que ambos tienen en sus carreras. Imaginemos ese escenario: Demet y Khan, después de una boda de ensueño, deciden hacer una pausa. ¿Qué harían? Se dedicarían a viajar, a aprender cosas nuevas, a disfrutar de los placeres sencillos de la vida. ¿Se mudarían a un lugar más tranquilo? Las posibilidades son infinitas y la imaginación vuela. Pero lo que sí es seguro es que esta decisión, de ser confirmada, marcaría un hito importante en sus vidas y, sin duda, en la historia de las parejas de celebridades turcas. Además, hay que considerar el factor de la propia relación. Si esta condición proviene de Demet, ¿qué dice esto sobre la percepción de la relación misma? ¿Es una forma de asegurarse de que la chispa que nació en la ficción no se apague en la realidad por la sobreexposición? ¿Busca un espacio donde su amor pueda florecer sin la interferencia de la fama? Es un planteamiento muy romántico pero también muy pragmático. Can Yaman, por su parte, ha demostrado en múltiples ocasiones su devoción y su admiración por Demet. Su conexión en pantalla era innegable, y aunque han tomado caminos separados en el pasado, los rumores de un reencuentro siempre han estado latentes. Si él acepta esta condición, sería una demostración de amor y de compromiso muy fuerte. Sería decirle a Demet: tu felicidad y nuestra vida juntos son más importantes que cualquier otra cosa. Es interesante también pensar en la reacción de los fans. Muchos de ellos adoran verlos juntos en pantalla, y una pausa tan prolongada podría ser un golpe para ellos. Sin embargo, también es posible que al ver la felicidad genuina de sus ídolos, terminen apoyando esta decisión y esperando con ansia su regreso. La lealtad de los fans puede ser muy poderosa. Ahora, es importante recordar que toda esta información proviene de filtraciones y rumores. Aún no tenemos una confirmación oficial por parte de Demet Özdemir o Can Yaman. Sin embargo, la consistencia de estas filtraciones en diferentes medios y el revuelo que han causado sugieren que hay algo de cierto en todo esto. El mundo del espectáculo es un mundo de susurros y a veces, los susurros se convierten en verdades. La gran pregunta que queda en el aire es: ¿será esta condición un punto de inflexión real o solo una estrategia mediática más? ¿Podrán ellos mantener su relación a flote lejos de las cámaras? ¿Qué sucederá con sus carreras? Solo el tiempo dirá la respuesta a estas interrogantes. Pero mientras tanto, la expectativa es máxima. Esta noticia nos recuerda que, detrás de la fachada glamorosa y el éxito deslumbrante, las celebridades también buscan la felicidad, la intimidad y la estabilidad en sus vidas personales. Y a veces, para conseguirlo, deben tomar decisiones difíciles y poco convencionales. La condición de Demet Özdemir, si es real, es sin duda una de esas decisiones. Es una apuesta por el amor y por una vida compartida, un futuro que desean construir a su manera, lejos del escrutinio público. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de esta intrigante historia. La posibilidad de una boda entre Demet Özdemir y Can Yaman, con la condición de una pausa en sus carreras, es un tema que nos ha mantenido a todos al borde de nuestros asientos. Es una historia de amor, de ambición, de prioridades y, sobre todo, de la búsqueda de la felicidad en el vertiginoso mundo de la fama. En resumen, lo que hemos discutido hoy es la poderosa noticia de que Demet Özdemir podría haber aceptado casarse con Can Yaman, pero con una condición muy particular: una pausa en sus carreras para dedicarse a su vida de pareja y familia. Esto nos habla de un deseo de intimidad y de una apuesta por la solidez de su relación, incluso si eso implica un sacrificio temporal en sus exitosas trayectorias profesionales. Ha sido un placer desentrañar esta historia con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta condición? ¿Creen que es una buena decisión para ellos? ¿Apoyarían su pausa en las carreras? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, sus opiniones son muy valiosas para mí y para toda la comunidad del canal. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de esta increíble noticia.
Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y historias fascinantes. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Adiós.